¿verdad? Pero en vista de no perder el sentido de lo que queremos enfocar o el Señor nos está llevando a entender en el concepto del servicio que estamos viendo desde Marcos capítulo 4, cómo la fe vence el temor y cómo eso lleva también a que nuestra fe venza el temor al servicio, o sea, el temor a ser instrumentos del Señor, porque muchas veces por muchas circunstancias, inseguridades, bueno, podemos tener todas las debilidades de este mundo, pero hermanos, el Señor cuando coge a alguien, en verdad, cuando el Señor toma a alguien, lo toma en su debilidad, no en su fuerza, no en su propio poder, digamos así. Para eso tenemos que aprender, hermanos, en realidad a adquirir y a vivir la sencillez y la humildad, que tiene que ver en el aspecto servicial, en el aspecto de entregarnos a otros. Y como estamos viéndolo también en la enseñanza de la Escritura sobre somos un cuerpo, entonces Juan nos da unos principios muy importantes que están colateralmente también aplicables a la iglesia, ¿no? Son principios. La manera en que el Señor trabaja con nosotros va a cambiar, va a ser diferente de muchas formas. Va a trabajar con unos más fácil, con otros más difícil. Para algunos de nosotros va a ser más fácil aprender. Para otros tendrán que aprender con prueba, con situación, con guía fuerte del Señor. No sé cómo quiere usted aprender los caminos del Señor. Uno ve a las personas y uno ve a través de las personas el resultado de ser un creyente. Y en unos discipulados que estamos teniendo esta semana con un caballero, un hombre que quiere conocer de Dios, estuvimos hablando precisamente de eso. ¿Qué pruebas da usted de que verdaderamente usted está creyendo? Y una de las muchas pruebas que incluye, obviamente, por ejemplo, las que coloqué al principio en la invitación para que vinieran todos ustedes a la reunión, es que lo que caracterizaba a esos nuevos creyentes en Hechos capítulo 2, nadie les enseñó, nadie les dijo háganlo, pero ellos lo hicieron de una manera voluntaria y natural, como dice en Hechos capítulo 2:42, que los que creyeron y fueron bautizados, dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y a través de eso ellos generaron un efecto. Obviamente ese efecto tenía que ver también con lo que dice en Hechos capítulo 4, creo que es el texto, que dice que no dejaban ni de día ni de noche y a todo momento enseñar la palabra. ¿Y cómo vamos a enseñar la palabra si no somos también enseñados por ella? No podemos enseñar lo que no es real en nosotros. Por eso tenemos que conocerla para poder vivirla y darla a otros. Por eso, en realidad, pues uno ve a las personas, incluso digo personas, incluyendo a las hermanas que están aquí, como las jovencitas a partir de Sofía hacia allá, todos de todas, incluso a Ivana, cuando le llegue el momento, que uno ve la fe de estas personas en la manera que ellas, o de estos hermanos, perdón, porque son mis hermanos, no son extraños, en la manera en que ustedes se dan, o en la manera en que nosotros notamos para mostrar verdaderamente un cambio que el Señor está ya, que ya ha generado en nosotros. Eso se llama nuevo nacimiento. Por eso decimos, cantando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Esa es una manera en que el Señor toma el control de nosotros, de lo que Él ya nos dio y nos usa. Eso está en 2 Timoteo 2, 19 y 20, que está en ese contexto, ¿no? Queremos ser instrumentos del Señor, santificados, útiles y dispuestos para toda buena obra. Y Juan fue apartado para este propósito, como la iglesia fue apartada, los que hemos creído, hemos sido apartados también desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí dice que nosotros conforme a la voluntad de Dios fuimos separados, ¿no? Fuimos destinados para un propósito glorioso. Hermanos, si lo que el Señor invirtió en nosotros, en realidad Él quiere la ganancia. Hablamos eso con los caballeros el sábado sobre Mateo 25, cómo el Señor entregó un talento, o sea, un valor monetario. No estamos hablando de talentos, de capacidades, ese no es el contexto, sino les entregó un ahorro que él tenía en cierta manera, un talento, ¿no? 30 kilos de oro, 6,000 denarios, el valor, un denario era el valor de un trabajo por día, eran 6,000 días, 19 años de trabajo, entregó a uno, al que le dio un talento. Imagínate al que le dio 5 talentos, casi 100 años de trabajo de una sola persona para que administrase, pero para que diese un fruto, para que diese un rendimiento. Y el Señor juzgó duramente a aquel que no dio el rendimiento.
que se asustó, que tuvo temor, incluso juzgó duramente a su señor. Yo sé que eres duro, que siembra donde no se gaste, cosecha. Lo trató feo. Por eso el Señor dice, siervo malo, siervo desobediente, siervo no productivo. ¿Y cuál fue el resultado para ese siervo? Echarlo al lloro y al crujir de dientes. Hermanos, el Señor espera que mostremos el fruto. El Señor no solamente espera que mostremos el fruto, el Señor exige que mostremos el fruto. Esta es la razón de estar acá. No por venir acá, como tener bien el hermano, bien, bueno, porque es un sentir del Señor, también hay que reconocerlo. Pero ustedes no vienen por mí ni por la iglesia, sino vienen por el Señor. Venimos por el Señor. Eso es un fruto. Y Juan dio un fruto. Desde niño fue apartado y terminó su fruto cerrando en su martirio, ¿no? Cuando nos corresponda ese momento de dar, si el Señor quiere, la vida por él, ¿cuál será nuestra reacción, hermanos? ¿Cómo haremos? ¿Sí daremos la vida por él? Si no la damos aquí en la salud que tenemos, en los tiempos de libertad que vivimos y en las oportunidades que el Señor nos ofrece, ¿ustedes creen que daremos la vida cuando llegue el momento de dar vida por él? Yo lo dudo. Por eso tenemos que practicar, tenemos que ejercitarnos, hermanos, para cuando llegue ese propósito. Lucas 1, 15 al 17, en ese contexto sin separarnos de Marcos, porque el tema central de Marcos 6, 14 al 29 no es Herodes. Que hay figura Herodes, pero está el hombre que quiso transformar Herodes y que Herodes no permitió. Ya hablamos de la conciencia, cómo la conciencia de Herodes había sido cegada, cerrada, endurecida por el pecado. ¿Cómo está la conciencia de ustedes, hermanos? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Aún habla el Señor a través de nuestra conciencia? ¿Obra el Señor a través de nuestra conciencia? ¿Está la palabra afectando nuestra conciencia? ¿Está la obediencia siendo el resultado de una conciencia buena y santa delante del Señor? Bueno, Herodes no tenía conciencia, aunque él dice en Marcos 6 que él temía a Juan, ¿no? Sabiendo que era varón justo y santo, las mismas características que sus padres le infundieron a él desde pequeño. Obviamente porque fue una norma en la vida de sus padres, de Elizabeth y de su papá, de Zacarías, de que ellos eran justos e irreprensibles delante del Señor, y eso marcó la vida de este joven desde joven, porque más adelante dice que él se apartó, dice en en Lucas capítulo 1, tengan ahí Lucas 1:15, pero dice en Lucas capítulo 1, versículo 80, que el niño crecía, ¿verdad? Que el niño creció en espíritu, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermanos, fue un niño que fue impactado por el Señor, porque tenía un propósito para él, obviamente, pero damos por hecho que el Señor ya sabía la decisión de Juan, ¿no? Juan andaría con él. Muchos recibieron el efecto de una buena doctrina, muchos de ustedes, de nosotros hemos recibido buena palabra, buena comunión, buena enseñanza, buenos ejemplos y hemos andado mal por años. Yo fui uno que andé, como le hablé a esta persona, a este hermano, casi hermano, que esperamos que pronto lo sea, sobre el testimonio de vida. Por 10 años no anduve en lo peor, que podemos, entre comillas, sin dar detalles, en cosas malas. Sin embargo, el Señor tuvo de mí misericordia. Por eso estoy acá. Y al estar acá estoy con más sensibilidad a la misericordia de Dios en ese aspecto, porque sé lo que hice en el pasado, que no quiero repetir ahora ni hacer en el futuro. Y no quiero que ninguno de los que están acá pasen por eso, ni los jovencitos, porque yo arranqué joven, que tengan, como dicen y nos enseñan ignorantemente, no, es que el joven tiene, en algún momento dicen los malos maestros que a veces hay en las iglesias, pegarse su pasadita por el mundo, ¿no? Para que vea cómo es el mundo, ¿no? Eso es una mentira, eso es falso, ¿no? Eso es una trampa. Por eso los varones de acá, los hombres de Dios de acá, tenemos que estar pendientes de los varones, de los jovencitos varones y las damas ancianas de las jovencitas creyentes. ¿Para qué? Para guiarlas en el temor al Señor, para que no tengan que ir a disfrutar o a buscar lo que nada se les ha perdido en el mundo, sin la garantía de que regrese. Entonces, dice Lucas 1:15 al 17, Gabriel dijo esto de Juan, porque será grande delante de él. Ese es como las palabras que estamos resaltando. Son 3 cosas que vamos a ver en este mes, porque después de este mes, en agosto, volvemos al punto del el tema de asuntos de la iglesia local,
la iglesia como un cuerpo, que quedó en stand-by, quedó en espera. Ya vimos la iglesia como un cuerpo a través de Génesis, cómo empezó ese concepto, idea de que la iglesia es un cuerpo y comenzamos en Génesis. Si el tiempo alcanza, seguiremos a través de la vida de Israel, cómo es la iglesia como un cuerpo mostrado en Israel, para llegar a Efesios, donde Pablo habla que somos también un cuerpo, ¿verdad? Un templo y una familia. Y vamos a ver cuatro temas, porque será grande delante de él, no beberá vino y sira, sino será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor, Dios de ellos, e irá adelante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esos tres temas y uno más creo que me falta acá resaltar, vamos a ver en este mes si alcanza el tiempo. Es palabra del Señor, siempre vamos a tener la escritura ahí para repasar. Entonces, hermanos, vimos el jueves anterior en el tema que tratamos, Juan el Bautista fue anunciado, la iglesia fue preparada. Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito, así como lo es la iglesia. ¿Y cuál fue el propósito de Juan? Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Final del verso de Lucas 1:15, 1:17 será ese, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso también es tarea nuestra. Recuerden que Juan es el punto de inflexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿no? Y él anuncia al pueblo de Israel, anuncia y prepara un pueblo para el Señor. Nosotros también tenemos esa tarea, tenemos que buscar que muchos se conviertan al Señor y también preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo nosotros, pero también aquellos que vendrán a vivir y a disfrutar la comunión de la iglesia santa del Señor. Para eso tenemos que prepararnos y esa es nuestra tarea, no es tarea del que enseña, porque yo soy maestro con el hermano David o los que entregamos palabra, pero es tarea de todos los que conforman lo que la Escritura dice, vosotros sois un pueblo. Cada uno de ustedes en el lugar que Dios pone, tiene y debe cumplir su función, hermano. Sigo exhortando con amor, con temor y con mucho celo, que hermanos concienticémonos que es el momento, ya pasó el tiempo de ser niños, ya pasó el tiempo de ser una iglesia inmadura, ya pasó el tiempo de andar en rencillas, enemistades, pleitos y cosas que nos debilitaron como pueblo de Dios. Ya no más, el Señor ha juzgado eso y por eso el Señor ha traído a nuestra vida de iglesia tiempos de refrigerio que debemos cuidar y conservar con mucho temor. Por eso, hermanos, tenemos que estar ya dispuestos a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y por eso Juan nos enseña cómo. Entonces, porque será grande delante de él. Esa es la frase que estamos tratando de resaltar. Entonces, preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesús. Nosotros vamos a preparar al mundo para la venida del Señor. Él vendrá, ¿cierto? Como cantamos, y a los suyos llevará. ¿En qué momento? No lo sabemos. Debe haber, y yo creo que hay una concatenación entre los eventos de Mateo 24 y los primeros rasguños, digamos así, de la tribulación. Porque dice la Escritura, será principio de dolores. Cada vez que yo entiendo, leo esta palabra, principio de dolores, por ejemplo, ahorita que lo dije, pensé de una vez en Jennifer y pensé también en Angie cuando tuvo Ivana o aquellas que se mejoraron como Yuri de pronto, ¿no? Principios de dolores. Nosotros vimos fotos cuando fuimos a visitarla, cuando ella estaba ya con dolores y la muestran ahí agachadita en el piso que ni se podía levantar y todos ahí, mamá, y ella como que empezaba Jessie a tomar la dilatación. ¿En cuánto tiempo, amor? Ay, que 2 segundos y corra para usted. Tiempos de dolores, pero dice el Señor, aún no es el fin. Entonces estamos viendo tiempos de dolores, hermano. Advertencia, pero el parto tremendo vendrá ya en pocos momentos, de pronto en 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos el tiempo. Pero de que el Señor viene, viene. Y de que nos vamos, nos vamos. Entonces Juan vino a hacer eso también. Para que el Señor pueda obrar efectivamente en nosotros, hermanos, y hacer de nosotros verdaderos siervos, Él debe sacarnos primero de un ambiente religioso. Él tiene que romper paradigmas. O sea, formas de pensar que nos han condicionado a vivir de una manera que a Dios no le desagrada, pero no es lo que Él quiere. Por ejemplo, Juan estaba en un ambiente religioso, ¿verdad? Por 400 años el pueblo no recibió palabra del Señor. No había profeta. Y los dirigentes de Israel tomaron la verdad de Dios y la embellecieron, llamémosla así, porque no vamos a decir que fue siempre mala intención de atar a las personas con mandamientos y reglas y condiciones, no. Eso se fue dando y Satanás se metió ahí suavecitos, songo sorongo, como dicen. Ellos no se dieron cuenta y terminaron cambiando la palabra de Dios por sus tradiciones. Y eso era lo que pasaba en tiempos de Juan. Habían tradiciones, leyes
más de 614 leyes había para cumplir durante el guardar el sábado. 614 leyes aproximadamente, ¿no? Usted no puede andar tantos metros, usted no puede escupir a la tierra, porque si escupía eso era trabajar, porque al hacer una serie de cosas, hermanos, y eso limitaron a las personas, las tenían esclavas a una serie de conceptos que no les permitía en verdad crecer. Por eso el Señor habla del vino nuevo, que es el nuevo pacto, pero necesita cambiar los odres. Si los odres son viejos, usted le mete vino nuevo, ¿qué hace con el odre? ¿Qué pasa con el odre? Se daña, no aguanta, hermanos. Por eso el Señor dice que debemos ser odres nuevos para recibir vino nuevo. El vino nuevo es el tiempo de gracia, ¿no? El evangelio. El odre es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Él ha transformado, Él ha cambiado, Él ha quitado este corazón de piedra y lo ha cambiado en un corazón de carne. Un corazón que ya puede decir amo a Dios, que ya puede decir adoro a Dios, que ya puede decir oro al Señor, que ya puede decir en verdad tengo una relación con el Señor, no estoy ahí suelto sin saber para dónde voy. Entonces, Juan estuvo llamado a ser el heredero de su padre en el sacerdocio, ¿sí? De su padre Zacarías. No, él era de la orden de Abías y tenía una tarea que hacer en el templo, ¿no? Y Juan salió de ahí porque el Señor lo sacó, ¿verdad? La religión judía se había pervertido, ¿no? Ya como dije, imaginen la religión cristiana, también se pervierte. A veces es necesario salir, entre comillas, pongo esta frase, de la religión cristiana, porque el Señor nos va a sacar de nuestra religiosidad, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones escondidas, de leyes humanas disfrazadas de que esto es del Señor. Pongo comillas a esa frase, esto es del Señor. Hermanos, para saber si esto es del Señor, hay que ir a que esto es del Señor, que es la palabra de Dios. No porque al líder o al más espiritual de la iglesia se le ocurrió un día hacer algo y decir, esto es del Señor. No, Señor, muéstrenos en la escritura, hermanos, que esto de verdad es del Señor. ¿Sí o no? Así vivimos acá y así vamos a seguir actuando y creciendo para la gloria del Señor. Hay que tener cuidado, como hicieron los maestros, los rabinos en Israel, de elevar a doctrina convicciones personales, los que les parecía que estaba bien, hagámosle porque os suena bonito, se ve bonito, hagámoslo así que eso agrada a Dios. Tal vez sí, tal vez no, pero lo que su palabra no dice específicamente es lo que nos debe, específicamente o no específicamente, es lo que nos debe entonces guiar para crecer como iglesia y en el caso de ellos crecer como pueblo que buscaba al Señor. Por eso el pueblo no estaba preparado cuando llegó el Señor, no fueron preparados por sus líderes. Juan lo intentó hacer por, no sé, tal vez el Señor comenzó a los 30 años, 3 años de ministerio, murió a los 33. Juan tuvo más o menos 3 años también de trabajo preparando el camino del Señor antes de morir. Entonces el Señor también quiere, hermanos, que seamos grandes delante de Él. Para llegarlo tenemos que practicar. ¿Practicar qué? Santidad. Ese es el tema que trataremos de ver ahora. Santidad. La santidad es cuando Dios nos aparta para algo. No es no pecar. Quiero aclarar eso, ¿no? Porque algunos dicen, como peco ya no soy santo. No. Dios nos ha llamado santos y al llamarnos santos nos dice que nos ha separado, nos ha apartado para una tarea. Eso significa santificar. La santificación es un proceso que yo hago para acercarme cada día más, como dice en 2 Corintios, de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Por eso cantamos aquí, de gloria en gloria te veo, cuanto más que te conozco, quiero saber de ti. Hermanos, eso es verdad. Yo entonces con eso ya tengo para decir qué tanto usted quiere conocer al Señor, es qué tanto usted quiere ser como Él, qué tanto le quieres conocer, ¿verdad? ¿Qué tanto le quiere usted conocer? La obediencia y la santidad es importante. El tema de ahora tiene que ver con la santidad, el ser puestos aparte, porque en Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño se fortalecía en espíritu y en el espíritu. Hay una diferencia ahí en esas palabras, ya miraremos y las aclaramos. Entonces, hermanos, nuestro servicio y nuestro testimonio debe mostrar características similares a las que mostró Juan. Y nuestro llamado como ser, en verdad, recipiente de Dios, hermanos, en medio de una generación perversa. Recuerden lo que dice Romanos 8:9, ¿no? Dios se preparó unos vasos ya para ira. ¿Son ustedes vasos de ira? No, amén que no. O de pronto sí. De pronto algunos de ustedes que aún no conocen al Señor.
me atrevo a especular sin ser profeta de Dios. De pronto hay acá algunos de ustedes que aún no conocen del Señor. Y al no conocer del Señor, posiblemente, si usted no se arrepiente, hablo desde el más viejito, por poner una ahí, perdone a las hermanas, porque eran las que tengo a mi lado, hasta el más jovencito viendo a Valentina o a Sofía acá, o a Paula, o a Mariana ya. Si ustedes no se arrepienten, igual serán vasos de ira. Hablo por los jovencitos también, para las que ya conocen. Vasos de ira preparados para eso. Pero el Señor también se ha preparado, ¿ok? Vasos de honra o de misericordia. La misericordia es no darnos lo que sí merecemos. No darnos lo que sí merecemos. Merecemos el juicio de Dios. Y Dios dice, no, con ellos no. Los he apartado. Por dice Romanos 8, ¿no? Hemos sido apartados, elegidos, escogidos. Hermanos, ustedes son ese pueblo que el Señor quiere. Entonces, el Señor tiene entonces que apartarnos para Él. Él quiere apartarnos para Él. Dice. Eso se llama santidad. La santidad no es ausencia de pecado. La santidad significa que el Señor nos aparta exclusivamente para Él. ¿Saben lo que es exclusivamente el término exclusivo? ¿Alguno me puede dar rápidamente la idea? Exclusivo. Nadie más, ¿no? Es como que tal que llegaran dos hermanas aquí con el... Hay venta de baratela en el Éxito y van todas y compran sin querer queriendo la misma falda y llegan acá con la misma falda. Dios, no, porque uno quiere ser exclusivo, ¿no? Uno quiere ser que sea yo el que la use. Por eso, gracias a Dios, tenemos en la comunión a buenas modistas, magníficas modistas, que pueden darle a usted un toque de aquí, sí, publicidad para, sí, publicidad para Marisol Estrada, que es modista, cuando quieran darle un toque femenino a una falda a comprar en el Éxito para que no se repita, busquen a Marisol Estrada, que ella les hace el arreglo perfecto. Sí, entonces, hermanos, el Señor nos quiere para uso exclusivo. Miren este término que está en Lucas, en lo que el Señor habla. Tenemos el tiempo suficiente, dice, porque será grande delante de él, en Lucas, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esta frase esta frase no beberá vino ni sidra, nos habla de un voto. Podríamos aquí hablar largo lo que dice en Levíticos, capítulo 10 del voto en los nazarenos, pero sería un estudio largo y no es que no quiera, yo quisiera y no me reten, pero no es la intención del estudio, ¿no? En otro día hablaremos de esos rituales del sacerdocio que se aplican, que tienen su enseñanza para la iglesia, no que se apliquen, porque no sería necesario volver a sacrificios y instaurar sacerdotes, no es así, pero sí hay principios de vida. Por ejemplo, en Levítico nos da un principio de la santidad, tiene que ver con el voto de los nazarenos. ¿Se acuerdan cómo era el voto nazareno? Ellos no bebían ni vino ni sidra y no se cortaban su cabello. Por ejemplo, uno que fue un mal voto, hizo un mal voto para Dios, pero era un nazareno, Sansón. Él era nazareno. ¿Cómo terminó Sansón? Mal. Pero miren este nazareno que está acá, ¿cómo terminó este? Llamado Juan Bautista. Bien. Humanamente no, le cortaron la cabeza, pero divinamente está en la gloria de Dios. Él no se cortaba su pelo. No, la escritura dice que el hombre dejarse crecer el cabello es deshonra, ¿sí o no? Pero un nazareno era una señal de identificación. Además de que no bebía ni vino ni sidra, o sea, no andaba en los deleites del mundo anda. No quiere decir que, no es un borracho, no, tampoco. O quiere decir que estuviera inclinado a tomar y a dejarse embriagar por los deleites del vino, en ese entonces de las bebidas alcohólicas, no necesariamente ahí. Tiene que ver con que su enfoque está en deleitarse en el Señor, en llenarse del Señor, ¿no? No beberá vino ni sidra, nos habla del voto, así como el pelo representa algo visual. La gente cuando ve un nazareno con el pelo, hasta que yo le cortan el pelo. Yo he visto hombres greñudos acá, pero no son nazarenos, son impíos mechudos. Y yo los veo ese pelo y a veces digo, Dios mío, ¿cómo se harán el champú o algo cuando se hacen esas rastas? ¿Sí ven? Pero en el tiempo del Señor no había champú. Imagínense en el pelo de un nazareno, el pelo de Juan en medio del desierto. Era como el cabello de las hermosas hermanas de acá, bien perfumado, con champucito, con queratina de pronto. El pelo de las hermanas bien hermoso, es su gloria, su cabello, su gloria. Pero un hombre allá con ese pelo greñudo, la gente lo veía y decía, uy, qué sucio, no, y ese es un hombre santo. En ese entonces no se aplicable para acá. ¿Por qué? Porque era una señal que lo identificaba como un hombre que es un voto. Votos. Entonces es un compromiso que Dios ordenaba primero a los sacerdotes. El contexto de Levítico 10:1-7, para que lo tengan ahí, anoten en sus
hojitas, si me están siguiendo anotando, teniendo anotaciones, está en un contexto terrible. Si usted lee en el contexto de por qué Dios dio ese mandamiento, está en el contexto del terrible juicio contra Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. ¿Se acuerdan la historia? Ellos ofrecieron un fuego, sacaron fuego del altar, ¿y qué hizo el Señor? No, ellos pensaron, no era para ellos, y el Señor los condenó, los castigó con la muerte. Hermanos, esto también es una enseñanza para nosotros. Dios ordena este mandamiento del nazareno, o sea, del pacto, del compromiso, del voto, era para los sacerdotes. Ahí comienza la historia en Levíticos capítulo 10. Juan era sacerdote, hijo de Aarón, pero también es una manera en que el Señor le había permitido a los hombres, o le permite a los hombres que no eran descendientes de Aarón, consagrarse a Dios. Él le decía, ofrezcan un voto nazareno, y era lo que hacían. Y como dije, este requisito está en Levítico 10, creo que está en Levítico 17, en el contexto de la muerte de Nadab, que fueron considerados vasos de ira preparados por el Señor. Este ejemplo nos enseña, hermanos, ¿verdad? Nos hace un llamado de atención de que no debemos acercarnos al Señor y a su servicio de manera profana. En la iglesia, ¿cuántos sabemos aquí? 20, 30, gloria a Dios, 20, ¿no? 20, dámosle 20 por poquito. ¿Cuántos servicios debería haber en la iglesia si habemos 20 acá? 24, bueno, ¿cuántos servicios debería haber en la iglesia? Sabemos 20 acá, 24. ¿Cuántos servicios? Los 24, porque son servicios. Dios pone en cada un don en particular. Si me alcanza el tiempo, estoy corriendo porque esto es mucho para preparar. El sábado vamos a hablar de talento, dones y habilidades. Para los caballeros rematantes, porque alguien pidió, háblenos de los dones, los talentos y las habilidades. Y mañana, viernes en la tarde, hay otro tema que tiene que ver también con consagración y con servicio. Estamos llamados a servir, sí, pero con condiciones. ¿Cómo? Con santidad. Si no hay santidad, no ofrezca fuego extraño al Señor, porque es pecado. Si no hay obediencia, no ofrezca fuego extraño al Señor, porque es pecado. Si no hay consagración, no ofrezca fuego extraño al Señor, porque es pecado. Eso se aplica a todos los que sirven humildemente en algo que no todos ven, pero que Dios sí ve, o los que para el juicio nuestro tenemos que ser más públicos, porque así como dice la Escritura, al que mucho sabe, mucho se le exige. Entonces uno viene acá, uno no viene aquí como fresco, como los tengo dominados, ¿no? Hermanos, con temor, con reverencia, con santidad. El púlpito es santo en el aspecto de que aquí proclamamos al Señor, no porque el lugar sea en sí santo, como algunos llaman eso, ya vengan al altar. Esto no es altar de nada, es un atril de madera. Pero el hecho de estar representando al Señor al exponer la palabra así es de gran cuidado. Entonces, hermanos, ellos en Nadab y Abiú deseaban servir al Señor. Su actitud fue inapropiada, terminó en tragedia. Por eso el Señor no necesita como vasos nuevos. Por eso Él necesita cambiar primero nuestro corazón. Él tiene que hacer una obra en nosotros. Él tiene que sí o sí trabajar como el alfarero trabaja la vasija, tiene que pulirnos. Hermanos, si somos conscientes que todos estamos llamados a ministrar en el cuerpo local, vamos a ser conscientes también de cuán necesario es rendirnos al Señor, consagrarnos al Señor y decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Que el Señor nos vaya puliendo a las buenas, no a las malas. No tenga que raspar esa cosita que está degenerando la forma de la vasija con pruebas, con disciplina o con dolor, sino que sea de la manera fácil y sencilla. Él tiene que hacer una obra en nosotros. Dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Y eso es que Dios no es de los que se rinden, hermanos. Nosotros a veces comenzamos trabajos y somos tan dispersos o procrastinados que arrancamos algo y de pronto algo nos desvino, vamos a hacer algo y después hacemos otra cosa y nunca hacemos nada. O arrancamos y nunca terminamos. Pero el Señor sí termina. Lo que empezó, lo termina. ¿Dónde empezó el Señor a obrar en nosotros? ¿Dónde comenzó su obra, hermanos? En la cruz. Ahí fue donde fuimos transformados, donde en realidad comenzó. Por eso dice en Juan 3, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, para que nuestro servicio no resulte en juicio o en pérdida, tenemos que dejar que el Señor haga su obra. Por eso el Señor habla en muchas exhortaciones en la Escritura, más que todo en el Antiguo Testamento y algo más en el Nuevo, cuando dice el Señor, arrepiéntanse. Por eso le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Tengo contra ti, eres muy buena, ¿verdad? Eres doctrinal, eres una iglesia, bueno, no llamo, pero es una iglesia que no tolera, que no permite, que hace esto, que hace, pero tengo.
Eso, con eso ya uno se frena, Dios mío. Uno cuando lo empiezan a alabar, ¿no? Uno a veces está hablando con las personas y por ejemplo, a mí me ha pasado, yo soy muy pendiente del pero. Cuando el pero viene y dije, aquí terminó todo. Porque una vez habla, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, lo extrañamos en la comunión, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Entonces comienza a dar sus razones posibles, reales o no reales, de por qué algunas situaciones por comunión o por obediencia, o de pronto por consagración o por respeto a la palabra, o por, bueno, apoyo a la comunión, pero cuando él dice el pero hermano, es que, diga, bueno, aquí ya no más, hable con Dios, solo me callo y escucho. Pero hermano, es que tenía que trabajar, hermano, pero es que tengo una situación personal, pero hermano, es que, pero el pero, hermano. En el pero de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hermano, nuestra consagración, como en el caso de Juan, que fue apartado, ¿verdad? No beberá vino ni sidra, sino será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nuestra consagración, hermanos, no debe ser ocasional. Juan no salió, no sabemos qué pasó con la familia. Recuerden que su padre, Zacarías, y su mamá eran que jóvenes vigorosos, ya de 30, 40, viejos. Especulo, como para una novela, especulo. Seguramente Elizabeth tuvo a Juan, ya una mujer de edad de 80, 70, 80, criar un chico hasta los 30, no creo que haya alcanzado los 100, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo, ¿cierto? Aquellas que son mamis, que hacen su esfuerzo por sus bebés, ojalá puedan hacerlo desde su juventud, pero yo creo que esta mujer no duró mucho y su padre, porque dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su consagración. Seguramente joven, especulando, ¿no? No sé, antes de los 10, 15, no sé, no sabemos. Sus padres ya no estaban con él. Por eso Juan se rindió, se echó para atrás. Su consagración fue ocasional. Dijo, no, yo ya no sirvo a Dios, ya perdí mis papás, todo lo que se me acabó, todo lo que me sostenía acá, ya no te necesito, Señor. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermano? En verdad somos así también. Viene la prueba, viene la situación y nos patraciamos vulgarmente. Echamos para atrás, nos rendimos, no perseveramos. Cualquier situación, que el hermano no me saludó, que allí no me miró, que allí hablaron de mí, que me bloqueó el WhatsApp, que me borró el Facebook, que se me cayó el celular, como dijo una vez, hermano, es que se perdí el celular, no me pude conectar, me dijeron una vez, pues venga presencial, le dije, pero hermano, el pero, ya no me dijo el pero. Hermanos, nuestra consagración no debe ser ocasional o cuando toca o cuando depende de oportunidades, sino que debe ser desde el comienzo, desde ya. Por eso dije al principio, basta, hermanos, iglesia, basta ya de servir. Pero decía con tristeza, debiendo ser maestros después de tanto tiempo, se les tiene que volver a enseñar a ustedes los conceptos de salvación. El sábado vimos, con el hermano ahí nos dimos cuenta de un traspiés ahí en conceptos de salvación en dos hermanos. ¿Cómo es posible? Un hermano, bueno, los dos tienen su tiempo ya en el evangelio, ¿cierto? Ya tienen su tiempo. Y mostraron dudas respecto a la salvación. Imagínense. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Seré yo maestro el que está enseñando mal? ¿Qué será? Hermano, basta ya. Entonces con esos hermanos toca volver a enseñarle los primeros. Imagínense, un hermano que lleva de 10, 12, 15 años, 20 años. Volverle a decir, mire hermano, ¿cómo es la salvación del Señor? Hermanos, para los que estamos acá, ojalá no seamos así, hermanos. Ya es tiempo. No, ya no tenemos necesidad que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Hermanos, es hora de consagrarnos al Señor. Es hora de entregar lo que el Señor, por lo que el Señor pagó. No lo que a nosotros nos conviene darle, hermanos. Lo que nos toca darle cuando queramos. Cuando me quede tiempo voy a la iglesia. Mira, hoy el Señor se glorifica por esto. En verdad no es, a mí, uy, mi fe ahorita está que explota. Mi alegría está por dentro, que me desmayo en cierta manera, ¿no? No es literal, pero los veo a ustedes y yo me lleno. Y yo sé que ustedes se llenan porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es algo que el Señor puso en nosotros, el venir y el estar acá. No, nadie obligó a nadie, pero eso es también razón de que mi corazón, mi conciencia, guía mi corazón y la palabra dice lo que yo debo obedecer y por tanto debo hacerlo. Entonces, hermanos, desde el momento en que nacemos en Cristo, Él nos ha dado su Espíritu para que nuestra consagración y santidad sea completa. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Una señal rápida para ustedes de que tenemos el Espíritu Santo. Frutos, pero denme otra, denme una señal. Frutos es muy general de que tenemos el Espíritu Santo, de que tenemos el Espíritu. ¿Cuál? Obediencia, porque el Espíritu constriñe, ¿no? El Espíritu dice, Él os redarguirá, ¿no? Toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién hace eso? Espíritu Santo. Entonces, cuando se redarguye hay obediencia, hay un efecto. ¿Quién enseñó a 3,000 judíos con una predicación de 3 minutos de Pedro en Pentecostés? Tomen el tiempo, Hechos 2, 3 minutos. Pero ese hombre estaba tan lleno del Señor, hermanos, que convirtió 3,000 personas. Nosotros a veces duramos 1 hora, 1 semana, 1 mes, 1 año, hablándole de las mismas cosas a ustedes una y otra vez y no hay cambios. No hay cambios. Usted a veces dirá, no, el hermano otra vez con el mismo tema, otra vez con el... Y como digo a mi concepto y le digo a mí mismo, hermano, hasta que aprendan o hasta que aprendamos, porque también es aplicable a nosotros. Hermanos, entonces, desde el momento en que nacemos, 2 características de todo hombre, mujer, que Dios llama al ministerio: consagración, no beber vino ni sidra, y ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir consagración, y eso lleva a manifestación gloriosa del Señor, porque el Espíritu está en nosotros. Pablo decía en Colosenses, vamos a Colosenses ya prácticamente para terminar. Pablo decía en Colosenses 2, no, 1:29, y sí, 1:29 es el que más, a quien dice Colosenses 1:27 hasta el 29, para tener la idea total. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios, hablando de nosotros, dice, hablando a aquellos a los cuales Dios había revelado el misterio que había estado oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, o sea, santos es nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Efesios habla que habiendo creído en él, habiendo obedecido en él, como dicen en Efesios capítulo 1, versículo 18, 14, creo que es, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y dice Pablo entonces, terminando, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, esa es la tarea, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, debe ser mostrado y manifestado de una manera perfecta, para lo cual también trabajo. Y esta palabra trabajo, luchando, es la palabra que en griego, no me acuerdo ahora, pero da la idea de agonía. Creo que es ergonomizar y algo así. Tiene que ver con ese estertor, ese... ¿Se han visto una persona agonizar, hermano? Bueno, yo no he visto, pero me han dicho, cuando el aire se va, ¿no? Como queriéndose aferrar a la vida, ¿cierto? Eso es como la agonía, ¿no? Como el último respiro. Y Pablo habla de eso, por lo cual trabajo luchando. Ese es como Pablo, como en esa última agonía. Si usted tuviese la oportunidad de aferrarse a la vida, como digo, Voltaire, creo que fue el filósofo, sí, creo que fue Voltaire, el que ofrecía su riqueza si Dios le diera 3 días más de vida. Y daré todo lo que tengo si puedo vivir 3 días más. No, él murió ese día. Era un ateo, humanista y tremendo. Y él pidió, deme en 3 días para vivir. Si usted tuviese la oportunidad, hermanos, de agarrar antes de morir un hálito más de vida, ¿usted lo tomaría? De pronto sí, ¿no? O de pronto no rendimos. Pero Pablo luchaba, esa agonía era ¿qué? Luchando, dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, el poder, el dínamos, el dunamis que habla en las escrituras, dice, la cual actúa como poderosamente. ¿De quién habla el Pablo? El Espíritu Santo. Hermanos, miren, a mí me gusta ser gordito porque así soy un receptáculo más grande para el Espíritu de Dios. Los flaquitos son un receptáculo más poquito. No, mentira. El Señor no da espíritu. Dice que Él no da el espíritu con medida. Él da para todos igual, ¿verdad? Entonces, 2 características de Juan. No beber vino y sidra, que tiene que ver con su consagración, y ser lleno del Espíritu Santo. Para el próximo jueves, vamos a ver esto que está en Lucas 1:80, que dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, porque hay 2 maneras de fortalecerse. La una es personal, o sea, es mi trabajo, y la otra es el trabajo de Dios. O sea, ambos tienen que estar en armonía, ¿verdad?
porque Dios no puede trabajar si yo no estoy dispuesto, o va a ser más difícil trabajar. Por eso dice Juan creció, es la idea, y se fortaleció en espíritu, que era la obra personal de Juan, y también en el espíritu, que es la obra personal de Dios. Pero todo eso fue probado ¿en dónde? En el desierto. Por eso el Señor nos va a llevar al desierto. Créanme, de pronto usted aún está en el desierto en algún momento, una sequedad en su vida espiritual por algo. No necesariamente es por pecado, también entienda, ¿no? Porque hay dos razones. Cuando usted está pasando por una situación que usted no entiende, que le trae dolor, que le trae incertidumbre, usted tiene que analizar dos cosas. Señor, ¿esto es pecado? Porque el Señor trae disciplina, ¿no? Si usted está pecando, le digo de una vez, hermano, le digo a todos ustedes mirándole a sus ojos y mirándome a mí mismo también. Si yo peco, o si usted peca y no hay juicio, ¿qué pasa? Somos bastardos, dice Hebreos, no somos hijos. Yo por eso le digo al Señor, castígueme, Señor. No me deje acomodarme a mi pecado. Deme duro, Señor. En cierta manera, muéstreme que soy su hijo. Pero si en este momento hay alguien con pecado acá que no está recibiendo nada, piense si usted es hijo de Dios. Usted es un bastardo, dice Hebreo. Soy bastardo si no digo, porque Dios al que ama, disciplina y azota todo el que recibe. Entonces usted debe mirar, estoy en esta situación, perdí mi trabajo, o estoy en una enfermedad. Bueno, no sé, pongamos el nombre que sea, hay muchas situaciones, ¿no? Podemos poner la que usted esté viviendo. Usted debe mirar, ¿es por pecado? Si es por pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntase. ¿Y qué más? Ah, se arrepentí quedó, ¿no? Ahí me arrepentí, ¿no? Arrepiéntase y apártese y vuelva a Dios, dice en Isaías, al Dios nuestro, que es que amplio perdonar. Ahora, y si no es disciplina, dice, bueno, no es por pecado, yo estoy bien, pero ¿por qué estoy en esto? Dice el Señor, está probando ¿qué? Nuestra fe. Vamos en el camino, ¿no? La disciplina, usted se alejó y la disciplina lo vuelve al camino. Pero usted va en el camino y tiene una prueba, una situación, es una prueba ¿para qué? Para fortalecerlo, para ayudarlo a madurar, para que crezca, para que dependamos del Señor, no para que nos alejemos, ¿no? Hay muchos de ustedes, yo fui uno, que el primer momento en situación de prueba yo me alejé, me enfrié, no perseveré. Por la gracia de Dios estoy acá, hermano. Yo no sé a cuánto estuve, hermanos, así de colmar la paciencia de Dios que Dios me ha hecho, ya, Carlos, ya me cansé, ya. Se acabó, Carlos. Muerte para Carlos, juicio para Carlos. Pero hermano, Dios tuvo misericordia. Algún día Él me mostrará, mire, Carlos, este pelito de que me llenara la paciencia. Hermano, no probemos la paciencia de Dios. No nos atrevamos como iglesia, ni como hermanos individualmente, ni colectivamente, ni individualmente a jugar con la paciencia de Dios. Porque uno dice, no, es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y se agarra, entonces voy a pecar impunemente. A ver, no juegue con eso, mi amado hermano, no juegue con eso, que las consecuencias pueden ser tremendas. Entonces el otro jueves vamos a ver este tema. Juan creció y se fortaleció en espíritu, que es su obra personal, y en el espíritu, que es la obra de Dios. Y también fue probado en los desiertos. Por ejemplo, en ese momento ustedes o nosotros fuimos fortalecidos, ¿de qué manera? Ya termino. ¿En espíritu o en el espíritu? ¿O en ambas? En ambas, hermano. En ambas. Trabajo personal, vinimos. Trabajo personal, tenemos la palabra. Trabajo personal, vimos, escuchamos, oímos, leemos la palabra. Trabajo personal, pensamos en la palabra. Trabajo personal, meditamos en la palabra. Obra del Señor. ¿Cuál sería la obra de Dios? Transformación, cambio. Aquí estoy, Señor. Me consagro, me entrego, Señor. Yo cumplo 60 años próximamente. Y lo único que pienso, hermanos, es lo que me quede en tiempo, lo mejor para el Señor. Imperfectamente, de verdad, como todo mucho, pero ya lo mejor para el Señor, hermano. Eso no ya de andar uno buscando deleites o como aquel que pasa por los 60 y quiere ser otro chico de 15 y de 20, ¿no? Como muchos en el mundo que ven y se consiguen a la sardina de 20, ¿no? Teniendo a 50. No, hermano, como le dije a un varón que estaba buscando esposa, usted no piense en eso, viejo, nadie le va a aguantar las chocheras que usted tuvo. Dedíquesela al Señor, hermano, entréguele al Señor sus últimos 10 años de vida, hombre. Eso no anda pensando en mujeres jóvenes, en sardina, ni de que, hermano, pues lo digo con respeto, yo lo digo con mucho amor, tampoco, eso es mi pensamiento y no lo digo para burlarme, sino que, hermanos, hay cosas más importante en cierta manera. Sí, la soledad es brava, eso sí hay que ser justo, eso no hay que ser bobo,
yo no sé, el día que mi esposa parta, no sé cuánto, si ella se va primero, no sé cuánto aguante, de verdad, honestamente, mucho, poco, aguante, pero de que ella se vaya, no para estar solo, yo no me voy a casar nunca más, sino que de pronto, como a muchos les ha pasado, ¿no? Han vivido toda su vida y muere uno y al ratico muere el otro, porque no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Sí o no? Así debe ser. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos, para entregarle entonces el tiempo de oración al Señor.